Entonces, dicho esto, quiero pasarles algunas herramientas en línea porque una parte importante de lo que tenemos que hacer es poder saber más de la gente también, para poder saber qué contenido presentarles, para poder darles una mejor opción. Entonces les voy a presentar aquí algunas herramientas. Vamos a ver, estoy compartiendo la pantalla. ¿Están viendo la web? Me avisan si están viendo la web. Sí, ¿verdad? Ok. Voy a ver. Sí, ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí estamos. Esta es una que a mí me encanta, ya la van a ver por qué, y es gratis. Se llama, y de hecho la compró otra empresa ahorita, pero se llama Answer the Public en inglés, así. Este es el nombre. Ahí lo pueden, es como contéstale al público. ¿Ves? Aquí está. http answer de respuesta thepublic.com. Así es. Usted entra a Answer the Public, tiene que crear una cuenta que la puede crear con su cuenta de Google. Nada más pone su cuenta de Google y ya, listo. Ahora, usted pone aquí, ve, aquí ya lo tengo puesto, Costa Rica y español. Vamos a pedirle a alguien que nos dé un producto de los que usted vende. No marca, pero un producto, no sé, categoría. Vamos a ver, por ahí, alguien, estoy viendo el chat, alguien que se atreva a decir, ok, pruebe con el producto que yo vendo. Ahí está Diana. Casas, ok. Vamos a probar espejos, que me parece interesante. Espejos, ok. Yo voy a probar. En Costa Rica, okay, en Costa Rica voy a poner espejos. Espejos, Costa Rica, en español. Y voy a darle buscar. Y a ver lo interesante de los resultados que me da esta herramienta. Entonces ahí está buscando espejos. Entonces, ¿qué hace esto? Me divide el interés de la palabra espejos en Costa Rica. Y vea, por palabras, está el quién. ¿Quién corta espejos? ¿Quién hace espejos? ¿Quién cambia espejos por oro? ¿Quién arregla espejos retrovisores? ¿Quién lo creó? ¿Un qué? ¿Qué son espejos esféricos? ¿Qué espejos obligatorios en un turismo? ¿Espejos qué son? Espejos que deforman la imagen. ¿Qué espejos obligatorios en una moto? ¿Qué espejos son obligatorios en un coche? Y después aquí está, ¿por qué? ¿Por qué no poner espejo frente a la cama? ¿Por qué los espejos se rompen solos? ¿Por qué los espejos son malos? ¿Por qué los espejos reflejan? ¿Por qué los espejos reflejan todo? ¿Por qué los espejos se colocan inclinados y encontrados? Después, ¿en dónde? ¿Dónde colocar espejos en el dormitorio? ¿Dónde comprar espejos baratos? Aquí se me filtró México, pero siempre pasa porque somos pequeños. Espejos donde puedo comprar, espejos donde comprar, espejos donde no ponerlos, espejos donde colocarlos. ¿Cuándo los espejos tienen manchas? ¿Cuándo los espejos fallan? Espejos cuando duermes. Vea, toda esta información, estas son búsquedas de cómo la gente está haciendo sus búsquedas hacia el espejo. ¿Por qué esto es importante? Porque usted tiene que saber si usted está contestando estas preguntas. ¿Ok? Entonces, digamos, voy a contestar esta. ¿Quién hace espejos? Entonces yo voy a poner aquí, en mi Google. Voy a poner en Google. Y voy a ver quién me contesta en Google quién hace espejos. ¿Ok? Yo pongo aquí. ¿Quién hace espejos? ¿Ok? Bueno, me sale el inventor del espejo, OK Diario, El Tiempo, muy interesante, Wikipedia, Univisión. No me sale ninguna tienda tica de espejos. O sea que hay una oportunidad, pero no me sale ninguna tienda tica. Ahora, le voy a poner ¿quién hace espejos? Costa Rica. ¿Ok? Y ya me salen algunos. Entonces sale Vitre Espejos y más, Vitre Espejos, Hice Decoro, Espejos Valverde, Espejos, Vidrio Brenes. Bueno, entonces aquí yo tengo que ver, ok, ¿qué está haciendo? ¿Cuál de estos son competencia? ¿Y por qué el primero? Y vean las redes sociales. El primero que sale es una red social. O sea que ni siquiera necesito un sitio, pero por alguna razón Vitre Espejos y más se está llevando la primera búsqueda. Entonces voy y entro a Vitre y digo, mira, es que tiene 11.600 seguidores, ¿qué tanto publica? Publica 5 días, hace 5 días, o sea, tiene publicaciones. El espejo es una cosa que se publica en Instagram, entonces Instagram es muy visual, y uno ahí va aprendiendo, voy a ver los comentarios, y eso es parte de lo que uno hace, o sea, es empezar a investigar. Esta herramienta a mí me encanta, porque uno se puede poner, entonces, incluso le puedo poner espejos Costa Rica, espejos no sé qué, puedo hacer combinaciones de palabras, casas, rentas, alquileres, y usted lo que va es aprendiendo, investigando, ver cuánto es el volumen de búsquedas, son 1.300 búsquedas sobre espejos al mes.
aquí están las composiciones, las preposiciones, y al final es ir aprendiendo, aquí está toda la información. Esto no me lo invento yo, esto es lo que la gente anda buscando sobre espejos. ¿Okay? Entonces es muy importante